¿Qué es lo que te hace ser humano? Este podcast habla de experiencias que has tenido a lo largo de tu mejor viaje, la vida. No es lo mismo caminar por inercia que caminar con la conciencia de cada paso. Descubre tu sentido y vayamos juntos en esto. Hola a todos, un gusto saludarlos en este nuevo episodio de Es de Humanos. Rod, qué bueno tenerte de nuevo. Qué gusto volverte a ver por acá. Pues ahora, si te parece, continuamos con lo que hemos estado platicando y ahora entramos en un tema que es también importante en esta comprensión cada vez más amplia de la voluntad. Ya hemos visto la motivación, la determinación, toda la parte volitiva y ahora es comprender el tema de los hábitos. Los hábitos, que parece que es una palabra también bastante usada, pero la idea de este episodio es poder comprender mejor de qué se tratan los hábitos, la diferencia que tienen con lo que ya hemos platicado y hacia dónde nos llevan. Que yo creo que eso es lo que también podremos ver más adelante en otro episodio para ir a fondo, pero ya desde ahora ir tocando estos puntos. Sí, totalmente, porque como tú acabas de decir, los hábitos nos pueden llevar a dos caminos completamente diferentes, pero bueno, eso es algo que abordaremos en el siguiente episodio. Y ahora empezando, como siempre empezamos, ¿qué es un hábito? ¿De dónde viene esa palabra? Siempre sacamos la etimología y de dónde viene, qué significa, que es muy importante, claro, sí. Ayuda muchísimo, ¿no? Un hábito es, según yo, aquello que de modo habitual, por eso de ahí viene la palabra habitual, estás haciendo, ¿no? O también una repetición de decisiones. Sí, una repetición, como dices tú, de decisiones que llevan por ende, a una repetición de comportamiento, ¿no? Tomas una decisión de voy a hacer tal cosa y eso se va repitiendo de tal modo que casi pudieras ya estarlo haciendo en automático. Así es. Donde sí tomas una decisión de me voy a lavar los dientes. Justo. Pero el proceso de lavarte los dientes no es como que, a ver, voy a hacer círculos y luego por acá. No, eso ya lo haces en automático, ¿no? Okay. Tomaste la decisión, como tú acabas de decir, pero ya el proceso es automático. Claro que es como todo, ¿no? Igual cuando uno aprende a manejar, por ejemplo, un coche estándar, siempre es pensar en el pie que va a clutch, en la mano que va con los cambios, y luego el volante está con la otra. Y entonces se vuelve complejo al inicio, pero cuando lo empiezas a hacer y luego repites esa acción, ya lo haces de un modo habitual, ¿no? O sea, de un modo que casi dejas de ser consciente de ello. Sin embargo, sí tienes que ser consciente de que estás manejando. O sea, como de que hay algo involucrado ahí, pero no del todo. Fíjate, quizás para entender mejor el encuadre de todo esto, Rod, sí vamos a hablar de las cosas buenas y malas. Esto es de los vicios y de las virtudes, que es lo que se va concretando cuando el hábito lo vas logrando en tu vida. Esto es, cuando repites decisiones, tiendes o hacia el bien o hacia el mal. Cuando tienes hacia el bien, es lo que te va conformando y configurando más como ser humano, más como persona, o sea, vas encontrando más tu identidad. Y cuando te vas hacia el lado malo, que es un vicio, es cuando te separas más de tu propia identidad, de quién eres, te olvidas poco a poco de tu misma naturaleza, incluso, que es posible, y llegas a hacer cosas en comportamientos que nunca pensaste que podías llegar a hacer, ¿no? Pero bueno, esta parte de vicios y virtudes, que ya es como lo concreto, lo específico, comportamiento, quizás para el siguiente episodio, pero ahora es todo el dinamismo detrás del hábito. O sea, ¿qué significa que tú y yo podamos ser personas que desarrollamos hábitos, más allá de si son buenos o malos? Es parte de la voluntad que se desprende de ahí, es parte del proceso de las decisiones. ¿Qué podemos hacer? O sea, creo que sí es cierto que nuestra naturaleza humana la reflejamos por nuestra persona y en nosotros mismos, y la vamos construyendo en la medida que hacemos actos buenos que nos conforman en personas humanas. El hábito viene a ser como una especie de segunda naturaleza. Sí, y es algo bien interesante, porque ahora que tú estabas diciendo de lo del clutch, ¿no? De cuando aprendemos a manejar estándar, lo que me quedé pensando es qué impresionante es tener esta segunda naturaleza donde podemos
tomar decisiones y hacer cosas nuevas, y poco a poco podemos ir desarrollando esta práctica o esta incluso plasticidad en el cerebro donde vamos aprendiendo nuevos comportamientos. Entonces, digo, a lo mejor puede sonar algo muy sencillo, pero poner esto sobre la mesa y decir, tenemos la capacidad durante toda nuestra vida de aprender, tomar decisiones nuevas y conformar nuevos comportamientos y nuevos hábitos, es algo increíble. Los episodios pasados platicábamos de que somos el único ser vivo que tiene esta voluntad de decidir qué es lo que quiere hacer. Y juntando eso con los hábitos, se me hace muy interesante plantear esta, pues como esta, bueno, no nueva, pero abrir esta puerta a decir, podemos crear nuevos comportamientos y es parte de nuestra naturaleza. Y tal vez esto puede confrontar un poquito con lo que decíamos de las mentiras de la mente, ¿no? Estos yo no puedo, estos límites que ya lo platicaremos más adelante. Pero poner sobre la mesa que los hábitos justo son esto, esta puerta a tomar decisiones y crear nuevos comportamientos. El hábito. Y que se vuelvan habituales, por ende, ¿no? Que de ahí viene, ¿no? Que de ahí viene la palabra. Fíjate que me estaba acordando ahora una película que se me olvida el nombre de la película, igual y alguien lo conoce, se acuerda con esta descripción que voy a hacer, pero todo se situaba en una isla, ¿no? Y en esta isla de repente como que aparecieron niños y niñas que los dejaron ahí como a su suerte, ¿no? Para que crecieran solos y se desarrollaran y tal. Uh-huh. Y todo el punto de la película era demostrar cómo cuando no hay influencias de nadie ni de nada y simplemente está la humanidad ahí presente, que la humanidad es mala, ¿no? ¿Por qué? Porque eventualmente pues crecen y luego se pelean por la comida, hasta que finalmente el que era más fuerte acaba matando a un niño que era más débil, porque se estaban peleando por un terreno, no sé qué estaba pasando ahí. Interesante porque termina por decir homo homini lupus, ¿no? O sea, el hombre es un lobo para el mismo hombre, ¿no? Uh-huh. Que pues bueno, son filósofos también que han dicho eso en su momento, alegando que la naturaleza como tal es mala y que no podemos nosotros hacer cosas buenas ni ser buenos. Habrá quien incluso niega la misma naturaleza, o sea, el mismo concepto de naturaleza. Uh-huh. Que basado en eso, uno podría cuestionar incluso lo que es un hábito, porque el hábito se supone que es una repetición voluntaria en cuanto a que hay una decisión. Entonces, si hay una decisión por la voluntad y eso me lleva a tener un hábito, es evidente que hay una naturaleza humana, porque solamente el ser humano es capaz de decidir en cuanto a que tiene inteligencia y voluntad. Sí. ¿No? Pero entonces, negar la naturaleza humana o decir que siempre se tiende al mal y que somos un lobo para el mismo ser humano, para el mismo hombre, pues tampoco abre la puerta a la posibilidad de la virtud. O sea, totalmente. O sea, es como si siempre estuviéramos destinados a un vicio, a algo que es totalmente negativo, a algo que nos va privando cada vez más de nuestro ser. Sí, o esta también frase de la gente nunca cambia, ¿no? O sea, de la mano con lo que estás comentando es, de pronto nos creemos esta mentira de yo ya adquirí ciertos comportamientos y no puedo cambiarlos. Y yo así me desarrollé por mis primeros 15 años de vida y así me voy a morir. Que sí, tal vez puede costar trabajo cambiar ciertos comportamientos, claro, pero también dentro de nuestra naturaleza está esta voluntad de decir, ahora quiero esto diferente y empezar a hacer todo lo condescendiente, que ahorita lo platicaremos, para desarrollar estos hábitos. Pues dale. Le damos ya. Fíjate, me pareció muy interesante esto que dijiste también de la isla y etcétera, ¿no? Porque ahora hablaremos un poquito también sobre esto, pero, y lo dijimos el episodio anterior, el tema del ambiente también influye muchísimo en tus hábitos, en tus comportamientos, el tema de los estímulos. Y hoy más que nunca en un mundo donde estamos estimulados por todos lados, eso también es importante tomarlo en cuenta, porque luego creo que también podemos caer en esta rigidez de me culpo por tener malos hábitos y yo soy pésimo y etcétera, sí. Y bla, bla, bla. Pero también hay que tomar en cuenta, claro, nosotros en algún momento decidimos tomar tal o cual comportamiento,
Pero también muchos de estas influencias entran casi que por el inconsciente. Entonces, esto también es muy importante, hablar del entorno y cómo el entorno también influye en nuestra toma de decisiones o estos estímulos. Es algo interesante, pero bueno, lo abordaremos más adelantito. Hablando de te compartí hace ratito que hay como 3 capas del comportamiento, que James Clear en este libro de Atomic Habits, él postula que cuando nosotros desarrollamos comportamiento, sucede algo. Dice él que puede haber un deseo superficial. No sé, vamos a poner el ejemplo de, no sé, de lavarme los dientes, ¿no? Puede haber un deseo de, pues, tengo un sabor feo y me quiero lavar los dientes y listo. Pero hay un motivo más profundo. Y esto lo podemos llevar también al tema de vicios. Pero probablemente tú aprendiste a lavarte los dientes porque en tu familia alguien te dijo que lavarte los dientes es cuestión de higiene y es de presentación y etcétera. Entonces, no solo estás hablando de, a lo mejor ahorita me los quiero lavar porque me sabe feo, pero hubo un motivo mucho más profundo del por qué empezaste a tomar este comportamiento. Ya sea aceptación, ya sea presión social, ya sea sobrevivencia, ya sea lo que sea, ¿no? Entonces, como entender esto, que los comportamientos día a día sí como quieren satisfacer ciertos deseos, pero también pueden venir de una segunda capa de como motivos más profundos. Es interesante entenderlo para el planteamiento de generar nuevos hábitos o de cambiar o destruir hábitos malos o vicios. Sí, a ver, es que el hábito, si lo consideramos como una repetición de decisiones, que luego sí se pueden manifestar, etcétera, ¿no? En comportamientos. Pero la decisión es algo, como tú dices, que se hace de modo interior. Y en esta decisión tú ponderas, tú deliberas las cosas. Y dices, bueno, ¿cuál tiene más peso ahora? ¿Cuál tiene más peso de modo objetivo y de modo subjetivo? Que son las 3 características que justo acabamos de ver también con el tema de motivaciones y determinación. Porque, por decir algo, ¿no? En lo de lavarse los dientes. Objetivamente es algo que tiende al bien, es algo bueno, sí. ¿No? Por el higiene, por la limpieza bucal, para no desarrollar caries, qué sé yo, ¿no? Subjetivamente es algo bueno, eso ya dependerá mucho de los valores que la persona asigne a lavarse los dientes, sí o no. Porque habrá alguien que puede decir, pues para mí no es bueno, porque me quita tiempo. Si tu valor en el tiempo es así. Exactamente. Y habrá quien diga, para mí sí es bueno, porque huele bien. Entonces ya tienes 2 consideraciones de un valor subjetivo que la persona atribuye al mismo objeto que de por sí es bueno. Sí. ¿No? Y luego también tienes el ahora para ti, ¿cómo le das ese valor? Y puede ser que alguien diga, bueno, terminando de comer, para mí es importante ahora lavarme los dientes. Y habrá quien diga, bueno, yo antes de comer no siento la necesidad de lavármelos porque ya sé que voy a comer. Entonces, aunque para mí sea importante, que es la parte subjetiva, y aunque en sí mismo sea bueno, ahora mismo no es determinante. Entonces, como que estas tres categorías te ayudan también a ir conformando la decisión, que si la repites vas a llegar a un hábito. Sí, y en esto que acabas de decir también de la subjetividad, creo que entra esta vertiente de la motivación intrínseca y extrínseca. Sí, a ver. O sea, me pongo a pensar, ¿no? Si para mí mi motivación para tomar esta decisión es, intrínsecamente para mí, yo me considero una persona muy limpia, muy me gusta estar presentable, etcétera. Hacendoso. Muy hacendoso. Probablemente para mí sea muy importante esto, pero si tal vez, no sé, voy a poner un ejemplo muy drástico, pero si tal vez yo vivo en una casa con puras personas que no se lavan los dientes, si quieren le regalo cepillos. Y yo le doy mucho valor al pertenecer, que es más extrínseco, probablemente mi decisión sea otra. O sea, creo que el tema de la subjetividad también entra
el tema de los valores, ¿no? Si son valores más intrínsecos o valoras más lo extrínseco, etcétera. Pero bueno. Claro. Y fíjate, también esto va muy de la mano con, que lo tocábamos también ayer o antier, en otro capítulo, el ser y el hacer, ¿no? El hábito, el hábito, ¿qué es lo que va a lograr? Va a perfeccionar las virtudes o va a hacer que los vicios también sean muy difíciles de desarraigar. Así es. ¿No? O sea, como que te perfecciona hacia ambos sentidos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estás constantemente decidiéndote por algo. Ahora, yo creo que es importante también distinguir aquí una cuestión. Una persona que es educada, si no haces esto, te va a ir mal. Quizás en el fondo no esté tomando la decisión de hacerlo, porque ve un bien en eso. Está tomando la decisión de no ser castigado, de no ser regañado, etc. Entonces, aunque materialmente esto es lo que se ve, esté realizando cierta acción, interiormente no ha tenido el tiempo para decidirlo porque no está convencido o convencida de lo que tiene que hacer. Entonces, estrictamente hablando, el estar haciendo las cosas no va a desarrollar en esa persona un hábito, porque el hábito viene desde más profundo. Sí, justo. No sé si me explico con totalmente, eso. Totalmente. Es qué pasa cuando a una persona, como dices tú, decide hacer o no hacer por miedo a ser castigado, etcétera. ¿Qué pasa si lo cambias a un ambiente donde ese castigo ya no existe? Justo. ¿Cuál sería el comportamiento de esta persona? O la pregunta es si desarrolló algún hábito que aparentemente sí tenía, ¿no? Ajá, tal vez hacía algo por no ser castigado o regañado. Justo. Y tal vez si sale, la decisión o el acto sería otro totalmente. No sé, o sea, es algo muy interesante también esto de realmente de dónde viene esa decisión. Si es algo de que tú valoras, es algo que tú estás decidiendo o es más bien para que el como una coacción. Como lo que comentábamos también en el episodio anterior. Y es que es ahí en donde también se descubre que lo que nos hace más humanos es decidir. O sea, y esta decisión constante. Justo, o sea, el no decidir algo nos priva de actuarnos en más potencial, en más totalidad sobre nuestra humanidad, ¿no? Así es. Entonces, o sea, en la medida en que decidimos conscientemente, esto es metiendo la inteligencia y actuando la voluntad, somos más humanos. Privémonos de una decisión por una coacción, por un regaño, por lo que sea, y entonces lo que va a suceder es que vamos a disfrutar menos o vamos a actuarnos menos en nuestra misma humanidad. Totalmente. Sí. Me acordé de una situación personal en donde a mí me pasó que en la adolescencia, con mi grupo de amigos, hacía X acción que yo desde ese entonces no me sentía tranquilo, pero decidí hacerla constantemente para pertenecer en este grupo. ¿Qué pasó cuando yo me fui a vivir a Ciudad de México, cambié de entorno, etcétera? Desapareció esta acción. Y cuando lo trato en terapia, justo lo que me decía la psicóloga era, tú estabas estabas haciendo esta acción por estar en este grupo, etcétera, pero cuando te quitaron de este ambiente, ¿tú qué valorabas? Tú valorabas otra cosa totalmente diferente. Ahí están los valores. Y entonces ahí es donde entran los valores, que luego entra la motivación y etcétera, pero como mi valor estaba en otro lado y yo ya estaba en otro ambiente donde podría ser más libre yo era libre, pero si no tomaba esta decisión no iba a pertenecer en este grupo. Exacto. Ahora estoy en un ambiente donde estoy creando amistades nuevas, etcétera, y puedo tomar decisiones basadas en mis valores realmente. Me sentí mucho más libre, mucho más pleno y justo más conectado con mi esencia o con lo que me hace más humano. O sea, usaste tu libertad para ser más libre. Así es. Y no para esclavizarte. Sí, pero es fuerte eso. O sea, cuando alguien libremente decide esclavizarse. Porque yo en algún momento decidí esclavizarme por estar en este grupo. Justo. ¿Y cuántos de nosotros no lo hacemos por estar en una relación, estar en un grupo, que X, ¿no? Todas estas cosas extrínsecas o superficiales o etcétera, sí, que nos alejan de la humanidad.
Que luego uno podría pensar, bueno, Rodrigo tiene el hábito de... Pero viendo la parte más interior y la dinámica que sucede, mente, corazón, etcétera, pues nunca desarrollaste ese hábito. O sea, nunca hubo un hábito en ti de eso. Entonces, no es tan sencillo crear hábitos. No lo es. Ni para el bien ni para el mal. Porque también implícitamente tiene que existir la libertad. Uh-huh. O sea, si no hay una libertad incluso para el mal, fíjate, incluso para el mal, no es un hábito hacia el mal, lo que permite que la persona eventualmente cambie. Porque nunca fue una decisión consciente y libre de decir, quiero tender hacia el mal. Sí. Y ahí está también, digo, más a nivel pues, de teología y así, quizás el concepto de redención. O sea, todas las personas somos sujetos de redención. Podemos cambiar. Quien determina a los demás por lo que han sido y por lo que van a seguir siendo, y dígase, lo mencioné hace poco, ¿no? El libro de Víctor Hugo, de Los Miserables, robó una vez un pedazo de pan, toda la vida va a ser un ladrón. O sea, no había una comprensión, de lo que es un hábito. ¿Por qué? Porque la ley es la ley, ¿no? Y el cómo lo plantea Víctor Hugo deja entrever incluso como una miseria humana muy fuerte, tan así que se llama Los Miserables. Y no hay una redención de la humanidad, hay más bien una miseria de la humanidad. Porque no hay una comprensión de todo esto. Y qué fuerte esto que acabas de decir, porque digo, en muchos aspectos o ámbitos de nuestra sociedad, cuando alguien hace algo una vez, ya decimos, es un ladrón, es no sé qué, Y ¿qué pasa entonces cuando solo lo hizo? O sea, lo hizo por una sola vez y ya estamos definiendo a la persona como X o Y. ¿Y qué pasa con esta otra, esto que estamos platicando ahora? Que el hábito es la toma continua o repetida de decisiones. O sea, no sé, me parece, pues como ahora como lo estoy cuestionando, ¿cómo llegamos a hacer esto, ¿no? Incluso también a nosotros mismos. Sí. Cuando hacemos algo una o dos veces, ya nos ponemos unas etiquetotas y etcétera. Que de las etiquetas y prejuicios ya hemos platicado también. Sí. Pero es que mucho tiene que ver, de verdad, todo el tema de las heridas de la mente, de las heridas del corazón. O sea, con mucha facilidad buscamos aferrarnos a seguridades que no están ahí. Porque a nosotros nos hace estar bien. Y es cuando, pues sí, las etiquetas llegan, los prejuicios, etcétera. O sea, lo que quisiéramos que quedara claro quizás en este episodio, además de todo esto, que quizás escuchando los otros episodios se vaya comprendiendo mejor por dónde vamos, porque si es el primero que escuchas, muy posiblemente ni siquiera has llegado a este punto. Y segundo, y segundo, es difícil de comprender. Pero comprendiendo esto, nos damos cuenta que si queremos ser más plenamente humanos, de un modo libre y feliz incluso, el desarrollo de los hábitos debe de darse en la vida, o sea, debe de llevarse a cabo. Y eso es con plena conciencia de saber que estoy tomando una decisión hacia tal o cual, pero la estoy tomando. Así es. Meter la conciencia como el filtro de la toma de decisiones. Exacto. Y ahí, pues, valores y la ponderación y la deliberación y todo lo que hemos visto. Claro. Pero es justo por eso que el hábito se vuelve una segunda naturaleza. Y es muy bueno. Por ejemplo, las personas que pueden llegar a decir, es que yo tiendo con mucha facilidad a la ira. Y esa es mi personalidad. Y se escudan con eso. Es mi personalidad, entonces acéptame como soy y no me cambies. Bueno, también es cierto que existe lo que se llama carácter, ¿no? Que el carácter tiene que ver mucho con las virtudes, con los hábitos buenos que vas cultivando, de modo que si tu ser normal o ordinario, entre comillas, ¿no?, natural, es tender a la ira, la segunda naturaleza que vas a forjar en ti es tender a la paciencia. Porque la estás valorando, porque estás viendo que es un bien objetivo, subjetivo y ahora. Sí. Y entonces lo decides. Si lo repites, se vuelve aquello como si fueras en piloto automático. Así es. Y esa es la maravilla de los hábitos. Totalmente. Y
A mí entender esto, que incluso en varios libros de ciencia hay un libro muy bueno que se llama La solución de los telómeros, que te habla de la salud a nivel celular y etcétera. Pero las 2 doctoras que ganaron premio Nobel de la medicina, en capítulo 1 dicen 50% es genética y el otro 50% depende de nosotros. Y lo que ellas dicen es esto de, como tú acabas de decir, yo soy una persona que tiende mucho a la ira, pues probablemente pueda haber algo de genética ahí, etcétera, pero hay todo el otro 50% de espacio para que tú puedas desarrollarte con hábitos, con toma de decisiones, etcétera. Entonces, este planteamiento, por lo menos en lo personal, y juntándolo con los hábitos, me dice, a ver, sí, tal vez yo puedo tender a X cosa, pero si hay un espacio donde yo también puedo tomar decisiones y luego además las puedo tomar una y otra y otra y otra vez, pues también, como por ahí dicen, con las acciones repetidas también se va creando esta personalidad. O sea, yo no creo que sea que tu padre Miguel seas de una manera cuadrada y no puedas cambiar. No, pues si no, todo el tema de la resiliencia y de que podemos aprender y crecer, pues no habría sentido, no existiría. Exacto. Y si socialmente le estamos también dando importancia y atribuyéndole un valor a ese tipo de cuestiones, ser vulnerables, ser resilientes, el saber superarte o levantarte, a la redención misma, ya en temas de fe, etcétera, pues en el fondo estamos hablando de todo esto. Así es. O sea, de los hábitos, y ojalá que la decisión que se tome sea porque previamente con la inteligencia se ha contemplado cuál es la verdad. No nada más tender a un bien según yo, sino tender al bien que es objetivo, porque la verdad, o sea, porque la inteligencia me lo ha revelado. Y porque he ido también hacia adelante en un proceso de sanación de la mente y de las heridas del corazón. Y fíjate cómo todo nos va conformando hacia llegar a un grado de plenitud humana tremendo, y en el camino hay muchos obstáculos. Así lo es. O sea, que los tenemos que ir trabajando con ayuda profesional o con amistades o con alguien que le sepa, que los tenemos que ir superando cuando parece que aquello, bueno, es, o sea, muy grande y que no voy a poder hacer nada. Descubrir la grandeza del espíritu humano. Que eso también es algo que Viktor Frankl, de hecho estoy viendo el libro aquí, ¿no? El del hombre en busca de sentido. Habla mucho de eso. O sea, la grandeza del espíritu humano que se sabe adaptar a todas las situaciones. Sí, y ahora que lo mencionas, es bien increíble cómo él postula que incluso estando en el holocausto, eres libre. O sea, justo. Es algo, bueno, para mí, o sea, es algo literalmente increíble, porque en lo personal, y también he visto cómo muchas personas nos sentimos presas. Y acá escuchas a un pelado que te dice, a ver, yo estaba en el centro de concentración y pude sentirme libre y pude ver a personas libres ahí. Cuando cualquier otra persona podría pensar, no, ellas son todo menos libres. O sea, es mucho trabajo interior. Y esa es la belleza de todo esto. O sea, porque si tú estás escuchando este episodio porque solo te interesa desarrollar hábitos, probablemente en este episodio te estás dando cuenta que estamos hablando de heridas, que estamos hablando de introspección, que estamos hablando de redención, que estamos hablando de fe. O sea, es todo un conjunto. No es nada más en mejor hábitos para tener una buena vida, que es importante. Sí. Pero si nada más te quedas en el puro hábito o en la pura meta, probablemente no sea sostenible en el tiempo. Sí. Se trata de hablar de la unidad de la persona. Así es. Es justo el tema de esta segunda temporada. Somos Ilumina Más.